En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Puede que haya personas, Paola Berlín, que todavía no sepan lo que son las carreras STEM. Lo han escuchado 1.000.000 de veces, ¿no? ¿STEM? Pero puede que no sepan significa exactamente a qué corresponden. Mira, en español son las carreras del área de la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería. En español, porque Science. Science, Technology, Engineering y Mathematics. Muy bien. No es O sea, son esas carreras cabezonas. Exacto, ¿no? Así como de, no, es que le estudio una carrera STEM. No, increíble. El tema es que en estas carreras STEM se ha hablado muchas veces, como en muchos ámbitos de la sociedad, sobre la brecha de género. sí. Y la brecha de género no tiene que ver con incapacidades, tiene que ver con muchas veces prejuicios, ¿no? Se habla de que ciertas carreras son más de hombres. Y quizás la ingeniería es la madre de todos esos prejuicios, ¿no? Tú eres un poco más joven que yo, Matías, pero yo me acuerdo de las mujeres compañeras mías de universidad que entraban en ingeniería y era como, justi, y para qué decir mi mamá que entró a estudiar ingeniería. No. Estoy hablando de la década de los 60, fines de los 60. Pero sabes que hasta hace no tanto, Sí. ¿no? Se hablaba así como 800 hombres y 3 Eso, mujeres. Una cosa así respecto a las ingenierías. La gran pregunta es porque las cifras respaldan, si bien han ido mejorando, las cifras respaldan que efectivamente en este tipo de carreras se matriculan más hombres que mujeres. Y esto, insisto, que la mayoría de las veces no tiene que ver con capacidades, sino que tiene que ver con desincentivos al momento de entrar a estas carreras. ¿Cómo fomentamos mayor participación de mujeres en ingeniería y en carreras STEM general? Es parte de lo que vamos a conversar hoy día con nuestra invitada de Red Transformadora de Santo Tomás, Karen Canzúa, directora nacional de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Santo Tomás. Y por cierto, ingeniera. Y por supuesto, hola, Karen. ingeniera. Hola, ¿cómo están? Todo bien, Karen. Karen Canzúa tenerte. Arancibia, para no olvidar a mi madre Karen también en Canzúa esta Arancibia. conversación. Importante, ¿no? A propósito de esta conversación donde vamos a estar hablando sobre mujeres. Bueno, y uno se podría preguntar de qué buenas señales pueden dar las mismas casas de estudio al propósito de tratar de equiparar la brecha de género que hay en este tipo de carreras. Quizás una de las mejores es que la directora de la carrera sea una mujer, ¿no, Karen? Sí, mira, bien, yo quisiera un poquito de contexto nomás a nivel nacional. El año 2018 marcó un hito importante acá en el mercado de la educación superior en Chile. Recuerdan el movimiento feminista, Sí, ¿cierto?, pues. en esa época, pero que más allá de lo que convocó, se abrió nuevamente el espacio para la conversación de espacios seguros, pero también de disminuir la brecha de género. Es por ello que a partir de esa época se empezó a conversar qué podíamos hacer las universidades, qué sé yo, y desde el 2019 se empezó a trabajar en una nueva ley que recién ya surgió formalmente, pasando por el Senado, ¿cierto?, la Cámara de Diputados y todo, en el 2021. Y eso implicó que todas las universidades, ¿cierto?, las instituciones de educación superior debieran desarrollar protocolos y, de alguna manera, fortalecer, incentivar la disminución de la brecha de género, del acoso, del abuso, y en términos generales. Dentro de eso, efectivamente, también está esto que hoy en día, como ustedes bien decían, ¿cierto?, todavía tenemos cifras alarmantes, hemos aumentado. ¿Qué cifras manejas tú, por ejemplo? Mira, a nivel nacional, efectivamente, las mujeres hemos aumentado a nivel del sistema de educación superior. Hoy día estamos en el 53% de mujeres que ingresan. O sea, incluso un poco más en la matrícula total. Esta es la matrícula total. Superamos las mujeres y eso ya lo aplaudimos, Sí. perfecto, check. Estupendo. Sin embargo, si uno empieza a abrir, ¿cierto?, y poner la lupa, entramos en carreras de STEM y ahí ya nos vamos a la B, como digo yo, y en eso ya estamos en 21%. O sea, hemos aumentado 1,1 porcentual desde el año 2023 a 2024. O sea, hay carreras todavía de hombres y de 19, mujeres. 20 y 21, si entramos en carreras STEM. O sea, todavía podríamos decir que estamos en carreras más masculinizadas. Comillas de hombres y de más mujeres. masculinizadas, sí. Y en ese sentido, igual hay un buen dato, porque si uno incluso abre un poquito más, cuando uno habla de este 21% que hoy día llegamos, ¿cierto?, que hemos aumentado en un 1.1%, eso es en total del sistema de educación superior. Pero si lo centramos en universidad, que es donde yo me desempeño hoy día, ¿cierto?, ahí tenemos un buen dato, un buen porcentaje en aumento, que llegamos al 30%. Ah, ya. Entonces,
igual hemos avanzado, pero sin duda, si uno piensa que en la OCDE, las Naciones Unidas ha declarado que al 2030 queríamos llegar a la equidad de género. Y eso es pasado mañana. Eso es pasado mañana. Ahora han corrido un poco los años al 2050, ¿cierto? Pero todavía estamos al debe y tenemos que seguir haciendo actividades, iniciativas, proyectos. Y a partir del año 2021, cuando se hizo ley, todas las universidades empezaron de alguna u otra manera a desarrollar algunas iniciativas, protocolos, unidades de género, ¿cierto? Después aparecieron los proyectos de investigación INES de género, donde todas las universidades de ANID podíamos postular. Y yo te diría que hoy día, si bien las casas de estudio estamos trabajando en eso, no quiero dejar pasar de lado que también esto tiene que ver con la familia. Eso te quería preguntar, Sí. que exactamente, me llevaste sola, porque evidentemente ya las universidades hacían cosas antes, quizás, no tantas, pero ahora que es ley, hacen cosas. Sí. Pero hacen aquello que está bajo sus, digamos, que está dentro del alero de sus capacidades, lo que les compete. Pero hay algunas causas de esto que me imagino que subyacen a otros ámbitos más culturales, donde la universidad puede tener algo que decir, pero no tiene una injerencia tan directa, o incluso en el ámbito de la familia. Estoy pensando incluso en los colegios. Sí. Yo recuerdo alguna vez, Karen, haber hablado a propósito de educación, de cómo hay estudios que demuestran, no eran estudios hechos en Chile en particular, pero que demuestran que al momento de la hora lectiva, el profesor de matemáticas, él o la profesora o profesora de matemáticas, dirige la clase con preferencia a los niñitos hombres. Lo que ya habla de poner a las niñas en desventaja, entonces se va como perpetuando o se va haciendo una profecía autocumplida de que la niñita entiende menos matemáticas, que son más malas para las matemáticas, pero que eso no es así. Mira, diste en el clavo cuando yo quería decir que ampliáramos también el ámbito de la discusión, porque la familia y el colegio son actores claves en esto. Y nosotros, si bien estamos haciendo, como tú decías, cosas a nivel de universidad, también nos vemos en la obligación, no la obligación, pero en la intención de traspasar y llegar un poco también al colegio y ojalá a la familia. Hoy día está estudiado que en quinto básico se decide hoy día una niña o un niño que estudia por matemática o por el área más social, más humanista de ese ámbito. Y efectivamente, los docentes, y particularmente los docentes del área de matemática, tienen un rol clave en aquello. Y hoy día todavía se da. Uno podría decir, esto ha pasado mucho tiempo, pero hoy día efectivamente todavía uno mira como que una carrera STEM, en particular ingeniería, es una carrera masculinizada. Y está también estudiado en que el docente de colegio se dirige más y tiene una mayor relación con un niño como, que con una niña. ¿Qué vimos la clase pasada en la multiplicación? A ver, Juanito. Y va el Juanito. Y es con Juanito, y no con Juanita. Ahora, yo entiendo que las trayectorias vitales de cada uno y la biografía tuya, obviamente es tuya y no pretende representar a todas las mujeres, pero quizás es interesante porque nos permite sacar como ciertas... tú te ríes, ya tendrás alguna cosa graciosa o que pueda parecer caricaturesca. Es permitido. Sí, aquí está todo permitido, pero porque nos permite ilustrar también quizás las barreras con que se han encontrado mujeres cuando hay, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Yo quiero ser bailarina, y yo quiero ser ingeniero. ¿Cómo? Bueno, ¿te pasaba a ti, Karen? Sí, me pasaba absolutamente. Yo quiero contar aquí un poco, muy breve, voy a decirlo de la mejor manera posible, pero yo no jugué con muñecas. Ya. No me pregunten por qué. ¿Por qué no te gustaban? No me gustaban nomás las muñecas. Jugaba a las bolitas, jugaba al tambo en esa época y lo voy a decir nomás, a mí me decían Juana Gallo cuando yo era chica y otras cosas más, ¿cierto? A propósito de que no cumplías con el rol que el estereotipo. como estereotipo Hay que hablar de la niñita. estereotipos, porque esto tiene mucho de sesgo y de prejuicio, conscientes e inconscientes. Claro. Entonces, bueno, yo ahora en un relato que hice hace un poco, en un libro, ¿cierto?, digital, señalaba eso, que es increíble cómo, y por eso también lo llevo a la familia, cómo la familia también te acompaña en esto. ¿O no? O no. Y en eso es donde nosotros tenemos que hacer muchas acciones. Bueno, ya después de la época universitaria, tú lo decías, yo el otro día estábamos conversando con unos colegas más jóvenes y para ellos todavía como que no hacían sentido que hace 8 años, O sea, antes de ayer nomás, claro. ¿cierto? Todavía se daba esta diferencia y todavía los académicos te decían, usted váyase a su casa. Así es. Si tú lo retrotraes en 10 años atrás, 15 años atrás, entraban a la universidad, 20 años atrás, y usted viene a buscar marido.
Eso es un dato, eso es real. Cuando uno estudiaba en una facultad de ingeniería. En otras facultades también. También. Bueno, ahora que supe que eras abogada, y en ese año 2018, fundamentalmente la Facultad de la Universidad de Chile de Leyes marcó un hito importante en todo lo que vino después. Y me gusta reflejarlo, porque efectivamente yo sé que hay mucha gente que todavía está cansada, que hoy día como que se siente cansada, ¿no? Ya seguimos hablando de la mujer. Es que hay que seguir, no se puede parar. O sea, en la medida en que haya niñitas que les gustan los números, les fascina la matemática, quieren estudiar ingeniería y las miren o les levanten la ceja o el profesor las mire de medio lado, por supuesto que hay que seguir. Eso no quita que habrá mujeres que les gustará jugar con las muñecas y habrá mujeres que quieren ser bailarinas, fantástico, y que quieren... Extraordinario. Eso es lo bonito, ¿no? Que cada uno siga su proyecto. Y estudiar música, que tiene mucho que ver con matemática, y que después estudiar música, le gusta la música, pero va a estudiar una carrera STEM, porque no tiene, y eso es súper importante, los estereotipos, los sesgos, porque no tiene que ver, es una construcción cultural. Y nosotros somos un país joven, por cierto, por lo tanto nos faltan años, ¿cierto?, para que esto cambie, pero si nos detenemos en hacer acciones, este cambio y este salto va a seguir siendo muy lento. Hoy día, a nivel global, se estima que la brecha de género faltan 134 años. Si nosotros lo llevamos a América Latina, son 65. Y si lo llevamos a Chile, estamos entre el 45 y 50. O sea, y si nosotros vemos los datos que hablábamos hace poquito rato, ¿cierto?, del Ministerio de Educación, que vamos aumentando en 1,1 punto porcentual, nos falta mucho todavía por hacer. Ahora, no se trata de menos capacidades, se trata solamente que es una construcción cultural, que históricamente se ha dicho que los hombres son buenos para las matemáticas y las mujeres no. Claro, que eso el pensamiento abstracto sería algo en que los hombres tienen una cierta ventaja, supuestamente. Supuestamente, pero no tiene nada que ver. Yo yo tengo una hija, yo puedo haber sido su mamá, ¿cierto? Tengo una hija que egresó hace 2 años atrás, y claro, un poco todavía para ella no es tema tanto, pero sin embargo, también esta burbuja de la universidad también es un círculo que no es cerrado, o sea, efectivamente están cambiando las cosas, pero si esta brecha de género también está estudiada, se da en los aspectos más vulnerables a nivel del socioeconómico, ¿cierto? Se da, y también en los altos. Debemos haber tenido una pizarra y haberme hecho a mí hacer la tabla del 7 para demostrar que la cosa no tiene que ver con... Que la Karen y yo la sabemos mejor que tú. Que la cosa no tiene que ver con género, sin duda. Oye, pero qué interesante lo que dice la Karen sobre... que aquí no hay desigualdad, digamos, socioeconómica. Tanto la niñita del colegio cuico, por decirlo, como la niñita del liceo, cuando quiere ser ingeniera, digamos, se encuentra con estos sesgos inconscientes, con estos profesores que sin querer dan mayor énfasis al alumnado masculino, etcétera. Hoy día se están haciendo hartas actividades también y hartos programas para capacitar a los docentes. Yo creo que ahí tenemos que trabajar de la mano. Como universidad, ¿cierto? Nosotros a nivel de la universidad tenemos varias acciones, por cierto. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles crees tú que son las que más están o que a ti te hacen más sentido? Mira, nosotros, bueno, voy a hablar desde la Facultad de Ingeniería. Nosotros tenemos el proyecto MIFUS, que se actualizó este año. Nosotros venimos desde el año 2021 trabajando en este proyecto que se materializó y concretizó ya el año 2022, ¿cierto?, que se llamaba MIFUS, que era Mujeres Ingenieras para un Futuro Sostenible. Por eso el acrónimo. Porque además la ONU no es una cuestión que lo decimos nosotros, la ONU lo plantea gráficamente, literalmente. No hay desarrollo sostenible si no hay equidad de género. No es una cuestión que nos inventemos nosotros, sino que está ahí la información. Y en ese contexto, bueno, este año hemos ido avanzando, hacemos distintas actividades, ¿cierto?, que tienen que ver con qué cosa. Visibilizar el rol de la mujer en carrera STEM, visibilizar los liderazgos femeninos, ¿cierto?, a través de talleres, charlas, webinars. También tenemos espacios para mentorías, donde nosotros hacemos con académicas, ¿cierto?, mentorías en algunas estudiantes. En estudiantes de ingeniería, de carrera STEM. De carrera STEM. Y hoy día hay un proyecto súper importante que se lanzó el año pasado, hace 2 días atrás, se lanzó el proyecto Estemos Juntas. Estemos Juntas, sí, en la sede de Santiago, donde hay también como MIFUS, articulamos, ¿cierto?, con la sede de Santiago de Ejército, donde están todas las carreras y todo, pero es un programa también que pretende visibilizar y llegar a estudiantes de colegio. Yo creo que la tarea de nosotros es llegar a más niñas y niños. Ahora,
También me gustaría decir que la universidad tiene, por supuesto, un INES de género en esta materia, ¿cierto? Que de alguna manera lo que quiere es disminuir. Perdón, ¿tiene un qué de género? Un INES de género. ¿Inés de género? Sí, Perdón, ¿qué significa eso? Tengo que... ¿Inés de género? sí. Estudios de brechas de género en educación superior. Ah, ya es una sigla, perdón, no Sí. la conocía. Y también tenemos un proyecto FDI, que es un proyecto de transversalización de género. Todas las actividades que tenemos apuntan efectivamente en que cumplamos este deseo de disminuir la brecha. Por otro lado, bueno, yo quiero decirles que antes que Chanier, no sé si han escuchado el programa Más Mujeres en Ciencia del gobierno. Sí. Del Lo Estado. hemos conversado, de conversado. hecho, Lo con la hemos ministra de conversado Ciencia, acá. Isabel Ya. Echeverri, sí. Eso nació en el año 2020-2024 como proyecto sea, recién. ayer. Nosotros empezamos antes con los cupos especiales para mujeres STEM. ¿Qué significa los ¿Cupos especiales de ingreso? De ingreso a primer Ya. año. ¿Qué significa eso? Que las mujeres que quieren ingresar a estudiar ingeniería a la Universidad Santo Tomás, efectivamente tienen un cupo especial. Es una especie de discriminación positiva, que me Positiva. imagino que quiere contrarrestar la discriminación negativa de que fueron objeto durante el colegio. por Durante ejemplo, el estas colegio, cabras. exactamente, sí. Ya. Y no les pasa, porque me imagino, Karen, que la idea es subir a las mujeres, pero no bajar a los hombres, ¿no? Esto, y tampoco transformar esto en la guerra a los sexos, porque No, eso ya es para demasiado nada. anticuado, ¿no es cierto? ¿No les pasa Qué bueno entonces? que lo entiendas, Oh. porque es una discusión Que me imagino que es permanente. No, Claro. es una discusión permanente, sí. Pero sí. me imagino que también hay que tener el cuidado de que, bueno, son ciertos cupos, pero uno no se puede pasar. Pues si de 100 cupos yo le voy a dar 80 cupos a las mujeres, bueno, probablemente los hombres se me están quedando fuera, o que los alumnos, por alguna razón, alumnos, ingenieros, sientan que hay tantas cosas para las mujeres y nosotros. No sé si pasa eso. Sí pasa. Pasa, ¿Cómo se trabaja? Pasa también entre los colegas. ¿Y cómo se trabaja eso? Yo creo que se trabaja haciendo más capacitaciones, más cursos, más diálogo. Yo creo que el diálogo es súper importante. Hay que leer más, porque Evidencia. feminismo no es mujerismo, no es lo mismo que machismo. ¿Ok? Feminismo es equidad de género, está, como se lo digo a un colega que me debe estar escuchando, que lo busque en la Real Academia Española. Ay, yo he hecho el mismo ejercicio alguna vez. ¿Cómo que feminista? Por favor, busca el significado en la RAE. Sí. Muy bien. Sí. Ahora, efectivamente, hay limitaciones. Porque además las universidades tenemos también un tope de crecimiento. Ya no podemos crecer más del 2,5% a nivel de la matrícula general. Entonces también está todo bastante regulado. Ahora, las cifras igual son súper importantes. El año 2020-2024, cuando empezó este programa, El programa de Más Mujeres en Ciencia, ¿cierto? Que es del Para darles gobierno, del cupos, Ministerio sí. de Educación, aumentó en 6,5%. ¿Y se te llenan los cupos? Y se llenan las cupas. Ah, se llenan. Y este año, que todavía no, o sea, el 2025 todavía no sale el dato, Claro. pero se sumaron 3 casas de estudio más. El año pasado habían 42, donde por supuesto estábamos nosotros. Vamos a esperar si yo ya sé, y como se ha sondeado un poquito, ¿cierto? Que efectivamente se llenaron los cupos y quedamos al debe. Pero hemos aumentado un porcentaje súper importante. Son 470 carreras en STEM que se incluyeron en estos cupos especiales, que es una de las líneas de acción que tiene el proyecto también MIFUS, partió desde ahí, ahora bueno, ya es a nivel gubernamental, ¿cierto? Como política pública, pero nosotros partimos también, porque lo comento porque fue un trabajo en la época del año 2022, que fue un trabajo bien bonito también, convencer a las autoridades, ¿cierto? Desde la Facultad de Ingeniería de tener estos cupos especiales. Entonces, ahora ya el 2024 se materializó como política pública, ¿cierto? Y bueno, yo creo que seguimos haciendo en esa línea. Hemos invitado a referentes del ámbito de la ciencia y la tecnología, mujeres líderes también, porque también esa es otra discusión. Pues, o sea, las mujeres en espacios de poder también son minoritarias. Qué importante pensaba, ¿verdad, Matías? En aquellas acciones tan chicas que uno puede hacer, que, ay, me tengo que ir a disfrazar. Disfrázate de ingeniera, anda con un traje de 2 piezas, como está vestida la Karen. Pero claro, porque es verdad, son cosas que, claro, bueno, probablemente los disfraces tienen más que ver con ciertos uniformes, ¿no? Bomberos, médicos. Pero claro, disfrázate de ingeniera. Mira, ya sabemos, el disfraz de ingeniero, un traje de 2 piezas, oscuro y un chaleco azul. Ese quedó establecido. Mira, nosotros nos ha ido bien también en los números en la Facultad de Ingeniería, ¿Ya? Porque uno siempre cuando tiene que medir, pues entonces igual nos ha ido bastante bien. Por ejemplo, en Ingeniería Civil Industrial nosotros aumentamos de un 28 a un 38%. En un año, un wow. 10%. Qué increíble. Sí.
En geología aumentamos un 9% también. Harto. Sí, en minas hemos mantenido estable, estamos 70-30. Y al que estamos al debe, que ya tenemos una carrera nueva. ¿Ya? La Universidad Santo Tomás y la Facultad de Ingeniería tiene una carrera nueva desde el año pasado, después de 12 años, que es Ingeniería Civil Informática y Sistemas Inteligentes. ¿Ya? Entonces llevamos 2 años y ahí estamos todavía al debe. Pero tenemos que seguir trabajando. Y los números nos avalan. Yo creo que, como tú dices, acciones que parecieran ser tan pequeñas, pero cuando tú tienes un auditorio lleno de niñas y jóvenes que ven a referentes, porque no todos tienen la suerte de tener un familiar cerca, claro. una mamá Una cerca. ingeniera en Tú casa. decías, tu mamá es Claro. ingeniera, no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, el deber de nosotros como universidad es visibilizar estos liderazgos y decir que se puede, que hay que derribar, hay que perseguir los sueños. Y romper los techos de cristal. Karen Sí, Canzúa. difícil, los estereotipos y el síndrome del impostor que nos acompaña. Pero yo creo que eso nos acompaña a las... Eso es que a las mujeres en general. Exacto, yo Sí. creo Claro. que humanistas, científicas, eso A nos todas. distingue. Karen Canzúa Arancibia, directora nacional de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias por habernos Qué acompañado. pues. agradable Muchas conversación. gracias. Muy buena a ustedes. conversación, sin duda. Gracias a ustedes. Son las 7:31. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.